Sean todos bienvenidos a su canal, el BTC, Biblia, Teología y Contexto. Una vez más, sean todos bienvenidos. Queremos primero darle gracias por las vistas, ¿no? Por su like, su poderoso like también, que a nosotros nos motiva a seguir. Espero que los podcasts anteriores hayan sido de su bendición, de su edificación, ¿no? Y que estén ustedes construyendo su pensamiento y también motivados a seguir investigando por ustedes mismos más acerca de lo que es Dios, ¿verdad? Y la Escritura, ¿verdad? Por nuestro caminar a lo libre pensante. También muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, ¿no? Muchas gracias. El día de hoy tenemos un invitado especial, alguien que nosotros apreciamos mucho, lo conocemos ya de años, es nuestro profesor, ¿verdad? Nuestro mentor, alguien que nosotros queremos, el doctor Eduardo Bando, profesor de Instituto Bíblico, pastor ordenado de las Asambleas de Dios, pastor de la iglesia Buen Samaritano en Modesto, aquí en California. Tenemos pastor Eduardo Bando. Gracias, hermano Edgar. Muchas gracias. Pastor, qué gusto tenerlo otra vez. A ver, gracias por la invitación. Nos hacía falta. Hermano Wilfred también, gracias. Amén. Nos hacía mucha falta ya verla. Bueno, estaremos aquí cuando nos invite. Gloria a Dios. A ver la invitación, pues venimos a compartir lo que hemos aprendido. Amén. Sí, y edificar el pensamiento reflexivo de los temas que se desprenden de la palabra del Señor. Y que todos podamos pensar, ¿verdad? Necesitamos desarrollar mente reflexiva, mente pensante, mente que dialoguen con el Creador, con Dios, ¿verdad? Y una mente que se deje permear por el Espíritu Santo, ¿verdad? Como el Divino Maestro, que Él nos enseña todas las cosas acerca de Dios. Pues gracias por la invitación, hermano Edgar y hermano Wilfred. No, usted por la humildad de sentarse en medio de esos aprendices, pues, ¿no? Usted sabe, ¿no? De los alumnos. Usted siempre tenía una palabra que siempre me acuerdo que nos daban en la clase en el instituto. Uno siempre es un eterno alumno. Siempre uno está aprendiendo. Siempre, y uno siempre es alumno. Uno siempre es alumno. Uno siempre es alumno. Creo que uno nunca es profesional. Y uno tampoco debe de presumir de que ya todo lo sabe. ¿Verdad? Y más tocante a Dios. Ya, el tema que ha sugerido esta noche, que es la soberanía de Dios versus el humanismo. Pero también que le pudiéramos agregar otro adverbio, ¿no? La soberanía de Dios, el humanismo, pero también versus la manipulación eclesiástica. Creo que puede ser un poco subversión, es decir, manipulación eclesiástica puede ser un tanto subversivo, y un poco subjetivo a la misma vez, porque uno dice, pero ¿cómo este asunto de que la soberanía de Dios versus manipulación eclesiástica? Pero ahí usted va aclarando, ahí en el curso de la charla va aclarando el proceso. Sí. Claro que sí, que no es nada subversivo. Y a mi lado izquierdo está Galileo Galileos, querido doctor Wilfred. Doctor Wilfred. No, en camino. En camino. Dios les bendiga, siempre es un placer, un privilegio de parte del Señor poderles saludar, ¿verdad? Y como siempre hemos dicho, ¿verdad? El propósito siempre es crear esa reflexión, ¿verdad? Muchas veces los temas van a aparecer candentes, otras veces no, otras veces sí. Bueno, lo que queremos es crear esa reflexión, que usted piense a través de la palabra, cómo el Espíritu Santo lo va guiando a poderse desenvolver en esos temas. Y como decía hermano Edgar al inicio, estamos muy contentos por el apoyo que nos han brindado, nos han mostrado, ¿verdad? Esperamos que sigan de esa manera. Y por favor no se le olvide compartir estos videos si son de su bendición, ¿verdad? Y aunque sea por curiosidad, compártanlo, ¿verdad? Ayúdenos, ¿verdad? Comparte estos videos con aquellos que usted conoce, póngalo en sus redes sociales y vamos a estar agradecidos con usted, ¿verdad? Por ese apoyo. Y hablar del humanismo y la soberanía de Dios
Son temas bien delicados, son bien importantes porque vivimos en medio de un humanismo. Yo creo que hermano Bando tocaba un nervio ahí, ¿verdad? La manipulación. Creo que parte ¿verdad? Del humanismo moderno que nosotros tenemos es la manipulación. Vemos la sociedad como vive a través de la manipulación, ¿verdad? Y esa manipulación ha permitido que haya una segregación, que hayan grupos, no solamente dentro de la sociedad, ¿verdad? Minorías, sino aún dentro de las iglesias. Hay iglesias que se han humanizado de alguna manera, donde se han considerado ellos el centro, en vez de ser Cristo. Exacto. ¿Verdad? Y qué interesante. El tema de hoy consigue apoyo en lo que el doctor Eduardo dice y usted, pues, querido hermano Wilfred, ¿verdad? O ya te digo doctor, ya. No, todavía no. Es muy importante, ¿no? Pero yo entiendo que mirando el texto bíblico, los primeros creyentes entendían lo que era la soberanía de Dios, ¿no? Por decir, Romanos 9:21 no habla Pablo, ¿no? Sobre cómo el alfarero, ¿no? El barro le va a decir al alfarero cómo hace las cosas. En la época de la Reforma, doctor, ¿verdad? Los púlpitos se predicaba la soberanía de Dios, ¿no? Y los hermanos, los reformados, pues, entre comillas, entendían lo que era la soberanía de Dios, ¿no? A Dios como soberano. Pero ahora, a lo que tú estás diciendo bien, querido hermano Wilfred, hablar de la soberanía de Dios ya es como hablar en lengua extraña, pues, ¿no? Ya es poco entendible, ¿no? Ha sido descuidada la soberanía de Dios, ¿no? Ha sido tan descuidada o tan ya casi olvidada, por lo mismo que tú estás diciendo, que ha puesto al hombre como centro, ¿no? Como centro de la expresión soberana de las circunstancias, ¿no? Entonces, sería bueno, pues, doctor Eduardo y querido hermano Wilfred, desglosar primeros conceptos para los que recién están escuchando qué es soberanía, qué es humanismo, ¿no? Desglosar conceptos, ¿verdad? Y ustedes como docentes, pues, ¿no? Doctor, docente de seminario, ¿qué entendemos por soberanía de Dios y qué entendemos por humanismo, ¿no? Mira, creo que hablar de Dios es el lenguaje humano, no lo puede describir. Creo que por ahí tenemos que comenzar. Que hablar de Dios y de los hechos de Dios y hablar del ser de Dios es muy complicado, muy difícil. Entonces, si yo para entender uno de los atributos de Dios, que es su soberanía, entonces yo tengo que acudir de cierta manera lo que la Escritura habla acerca de Dios, ¿verdad? En Génesis, por ejemplo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de tal manera que el escritor de Génesis no se toma ninguna clase de preocupación para describir, ¿verdad? Que, mira, quiero que te sientas acá y te voy a explicar quién es Dios, cómo es su persona. No, o sea, el escritor no lo perfila de esa manera, su narrativa de Génesis, sino de que entra de una manera abrupta, afirmativa y categórica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Posteriormente, entonces, vemos ese concepto de Dios, digamos, en cierta manera, que el lenguaje humano no lo puede articular, no puede describir. En el Antiguo Testamento se ve a Dios de diferentes maneras, con diferentes figuras. En algunos de los casos dicen los especialistas que a Dios se le conoce en cierta manera por sus nombres. Por su nombre se le va conociendo a Dios y la manera como Él se autorrevela a sí mismo, ¿verdad? Contrario a las deidades de que creen ciertas civilizaciones y ciertas culturas, de que esas deidades están lejos de su creación, están muy distantes, pero entonces vemos el Dios que se describe en la Biblia, alguien que se acerca, alguien que hace morada, alguien que se comunica y se da a autoconocer él mismo de diferentes maneras. Entonces, y vemos también al Señor
a Dios en este caso, para poderlo conocer al Señor. No se necesita, o sea, necesitamos acercarnos con sencillez y humildad para aceptar lo que ahí está revelado. De tal manera que al hablar de la soberanía del Señor, entonces yo no me puedo desatender de hablar de sus atributos, porque parte, digamos, de la soberanía del Señor tiene que formar parte otro atributo, como por ejemplo la propia existencia del Señor. Sí. Dos, la inmutabilidad. El podcast pasado hablamos de eso justo para llegar a este punto, ¿no? Como antesala a la soberanía, ¿no? Porque no podemos desconectar lo que usted no lo puede desprender. Es decir, de sus atributos, tanto absolutos como sus atributos morales. Ajá, sí, y que aquí dentro de sus atributos morales encaja, digamos, el concepto de lo que es el amor. Pero también dentro de su atributo absoluto está la soberanía de Él, ¿verdad? Y que Él actúa, digamos, Él actúa. Entonces uno dice, bueno, si yo voy a entender, quiero entender la soberanía del Señor, entonces, ¿en qué consiste la soberanía del Señor? ¿En qué va a consistir esa soberanía? ¿Y qué se quiere decir en ese sentido con esa expresión, la soberanía del Señor? Por ejemplo, podemos destacar algunos elementos. Número uno, que al hablar de la soberanía del Señor, queremos decir que Dios es supremo por sobre todas las cosas. Sí. Dos, que su realeza sobrepasa aún misma la misma creación que Él hizo. Dice que los cielos no pueden contener su presencia. Y a veces nosotros hacemos chiquito a Dios. Dios habita en el cielo. Pues entonces tu Dios es pequeño. Porque dice la Escritura que los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Y el confinarlo nosotros a un espacio, a un tiempo y a un espacio, entonces limitamos la propia existencia de Dios que en sí mismo. Y la gente tiene esa idea, hermano, es que Dios habita en el tercer cielo. ¿Cómo es que Dios habita en el tercer cielo? Sí, porque Pablo tuvo esa experiencia, dice 1 Corintios, que Dios habita, que Él miró, que miró cosas, que Él no haya palabras con que expresarlo. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Pero también queremos decir con soberanía de Dios, la divinidad de Él en su esencia, su sustancia, ¿verdad? Y también lo que nosotros podemos decir de que Dios es soberano, es confesar de que Dios es Dios. Y Dios es Dios. Ya, y se lo dijo a Moisés. Sí. Cuando Moisés le preguntó. Si la gente me pregunta. Y si la gente me pregunta, ¿quién me envía? ¿Qué le diré? Dile que yo soy quien soy. Yo soy el que soy. Punto. En pocas palabras, Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. Es decir, parte de la soberanía. ¿Verdad? Yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros para comprender la soberanía es, como usted bien menciona, ¿verdad? Es poder hacer esa relación que hay entre sus atributos, ¿verdad? Porque en la soberanía de Dios, Dios puede hacer todo lo que Él quiera. O sea, Él está en el poder de hacer todos sus atributos, ¿no? Él está en el poder de hacer todo lo que Él quiere. Lo que pasa es que Dios, como usted decía, hermano, Dios no hace absurdos, ¿no? ¿Verdad? En su omnisciencia, en su todo conocimiento, Dios sabe qué hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Y no hay quien le diga, esto no lo puedes hacer o porque lo haces. ¿Verdad? Parte de la soberanía es eso. O sea, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie porque en mí está toda la autoridad, en mí está toda la habilidad, en mí está todo el poder para hacerlo. Entonces Dios, en su soberanía, en Él mismo está. No tiene por qué, por ejemplo, usted, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el libro de Job, ¿verdad? Job le pregunta a Dios, ¿dónde estabas, no? ¿Dónde estabas cuando esto me pasaba? Entonces Dios viene y le pregunta a Job, le dice, ¿cómo tú me preguntas a mí? Dice, si en los atributos Dios es eterno, ¿verdad? Es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios
tiene aceidad, Dios tiene todas esas cosas. Entonces Dios le dice, no, la pregunta aquí es, ¿dónde tú estabas? ¿Verdad? O sea, tú no me puedes pedir, o sea, nosotros no podemos pedirle cuentas a Dios, porque no es Dios que tiene que darnos cuenta por su soberanía, por su atributo de la soberanía. Todo eso está relacionado, ¿no? Entonces, Dios tiene el control absoluto, ¿verdad? El problema, usted decía algo, ¿no? Ya hablamos el podcast pasado acerca de eso. El lenguaje que nosotros utilizamos es corto. Es muy limitado. Es limitado. O sea, aunque nuestro lenguaje fuera un lenguaje por excelencia, ¿verdad? Dentro de nuestra humanidad, ¿verdad? No vamos a poder comprender esa soberanía. No la vamos a poder comprender. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera, entre la imagen y la semejanza que tenemos de Dios, Dios nos ha dado, ¿verdad? Es parte de ello, pero con límites, ¿verdad? Que nosotros no podemos trascender. Entonces Dios no tiene ningún límite. Entonces cuando nosotros vemos nuestras imposibilidades o nuestras posibilidades, nosotros creemos que la soberanía de Dios llega hasta aquí y aquí ya no pasa. No, Dios es soberano. Que Él no actúe o que Él actúe en ciertas cuestiones va a depender de sus otros atributos, de la relación que hay con sus otros atributos. Entonces, cuando nosotros vemos esos atributos en relación con la soberanía de Dios, se hace complejo entender la posición de Dios y la posición del ser humano, ¿verdad? Entendiéndolo ustedes, ¿no? Considero que Dios tiene absoluto derecho sobre, como usted dice, ¿no? Génesis 1, sobre su creación, inclusive nosotros, ¿no? Absoluto derecho de gobernar y disponer de toda su creación, ¿no? De acuerdo a sus buenos propósitos, ¿verdad? ¿No? Entiendo eso, ¿verdad? Y la otra pregunta, el otro concepto de glosar es, ¿qué es humanismo? ¿Qué entendemos por humanismo, pues? ¿Verdad? ¿Qué entendemos por humanismo, doctor? Creo que el humanismo tiene que ver con aquello en la edad de las luces, en el tiempo de las luces. Siglo XIV, siglo XV, ¿no? Ya. En la Edad Media, en el tiempo de las luces, que se fue relegando, se fue relegando lo que era la religión, se fue relegando, y fue tomando el escenario, ¿verdad? El pensamiento, las luces, el arte, la pintura, la arquitectura, la razón. Descartes se destaca en eso. Exacto. ¿Verdad? Entre otros filósofos, ¿verdad? Se destaca en eso. Entonces, en cierta manera, la razón viene a desplazar, en cierta manera desplaza el concepto de Dios y la religión, que en ese entonces desencantó a multitudes de personas, ¿verdad? Entonces, posteriormente, por tratar de rescatar ciertos vestigios y cierta herencia del pasado en el concepto de religión, ¿se acuerdan ustedes de aquella frase que es muy mencionada hoy? Que dicen, hermano, Cristo no es religión, sino que Cristo es relación. Sí. Bueno, mire, hermano, que usted está escuchando, va a escuchar este podcast y ya lo está escuchando usted, y aquellos que lo van a escuchar, no repite esa frase, que Cristo no es religión, sino que Cristo es relación. Y se lo voy a hacer en este término, tal vez un poquito jocoso. No hay que creer en esa bobería, porque es una tontería. Es una tontería, le voy a decir por qué. Porque Cristo tuvo su identificación con su nación, con su pueblo, y tuvo también identificación y cumplimiento dentro de la estructura y el marco religioso de su tiempo. Y entonces Cristo profesó fielmente el cumplimiento de la religión. Él cumplió. Él se ligó. Él observó las celebridades, la fiesta. Él observó la fiesta. Él iba a la sinagoga, él enseñaba en la sinagoga. Él disertaba con los doctores de la ley en ese tiempo. Entonces decir, y en ese tiempo entonces salió un predicador, estaba desencantado. Entonces, para variar un poco el asunto y para volver a traer otra vez a la gente y distanciarse entonces de aquel concepto histórico de que el Cristo histórico, la religión histórica, la iglesia histórica, entonces él quiso hacer una ruptura. Entonces dice, hermano, entonces Cristo no es
Religión, hermano, es relación. Mire, el cristiano de hoy ni las dos cosas, ni practica bien su religión, ni practica bien su relación. Está en crisis. Está en una crisis propia, existencial. Tal vez estoy siendo un poco atrevido. No, ese es el espacio para reflexión, pastor. Bueno, su reflexión. Digo esto, ¿no? Porque, es decir, si vamos a escuchar cosas que ya saben, usted necesita escuchar cosas que no sabe. Y las cosas que ya sabe, reafirmarlas, pero también dar el espacio mental y espacio en el interior del corazón para poder sentar una nueva reflexión. Exactamente. Una nueva reflexión. Entonces, por ejemplo, cuando tratamos del humanismo, yo creo que en cierta manera se ha infiltrado en la iglesia. Se ha infiltrado. O sea que podemos hablar de un humanismo cristiano. En cierta manera sí. En cierta manera sí, ¿me entiendes? Se ha distanciado porque ¿sabes qué? Tú vas lo que tú quieras. Claro, ese es el concepto, ¿verdad? De humanismo, ¿no? Sí. Que el hombre es el centro, que toda la política, todo política, pensamiento, viene a estar girando para el bienestar del hombre, ¿no? Del hombre. ¿Verdad? Aún las propias predicaciones está orientada a que el hombre en el centro y Cristo girando alrededor del hombre. Sí, tal cual. Entonces, y vemos de que ese tipo de concepto y de predicación que se ha promovido en la iglesia y que está en boga, que Dios te va a resolver tus problemas, que Dios te va a contestar tus oraciones, que Dios te va a prosperar en ese sentido. Ahora, pero ¿qué tal si en la soberanía de Dios no está en prosperarte? No está en sanarte. No está en escucharte tampoco tu clamor. Porque Él elige. Él elige. Parece que por el humanismo, ¿no? Que se inquiste en las congregaciones, en la mente de las congregaciones, se piensa de que la salvación, todo el plan de salvación, ¿verdad? Como de justificación, gira en torno al bienestar del hombre, ¿no? Supuestamente. Claro, en el pensamiento de las iglesias humanistas, Sí. como usted estaba, ¿no? Sí. Poniendo. Entonces ahí surge una pregunta en cuestión, ¿verdad? Encorchándolo con el tema principal, ¿verdad? ¿Dios ha otorgado parte de su soberanía al hombre? No lo dotó, porque la soberanía tiene que ver con el concepto de la voluntad. Por ejemplo, Efesios dice, por ejemplo, que Dios es aquel que hace todas las cosas según el designio, ¿verdad?, de su voluntad. Entonces, y la soberanía de Él tiene parte de que expresa su voluntad. Es decir, que Él no está comprometido con el hombre de ninguna manera. Pero ¿y los pactos? Claro, por eso le digo, por eso parece que da la impresión, por lo que usted está hablando dentro de lo que vemos, ¿no?, en el mundo eclesial, por decir, hay personas, y lo hablamos con el hermano Wilfred hace épocas pasadas, vemos personas que ellos piensan que hablando una palabra pueden cambiar todo un sistema, pues, de pensamiento, un sistema circunstancial, crear realidades virtuales. Entonces, por eso es necesario responder a esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuando hay predicadores neopentecostales, nuestros hermanos tienen que identificar acá, creo yo. Tienen que identificar, por ejemplo, quiénes son los evangélicos conservadores, quiénes son los hermanos bautistas, su línea doctrinal, ¿verdad? En los últimos años ha surgido el movimiento neopentecostal. Estamos los pentecostales históricos. Yo me clasifico ahí, dentro de esos pentecostales históricos. Pero no me clasifico dentro de los neopentecostales. El neopentecostalismo es una corriente no muy nueva, ¿verdad? Pero que promueve, por ejemplo, ¿qué promueve la corriente de los neopentecostales? Bueno, promueve de que Dios te va a resolver. De que tú declaras una palabra y esa palabra es creativa y esa palabra va a hacer las cosas. Y aquello, háblale a la circunstancia tuya.
Yo creo que lo que nosotros tendríamos que, ¿verdad? Yo lo percibo así, ¿no? Yo lo analizo de esta manera. Independientemente cualquiera que sea la raíz filosófica de la religión que tengan, ¿no? Pentecostales, bautistas, presbiterianos, católicos, lo que sea, ¿no? Si nosotros vemos el humanismo, ¿no? Si nosotros vemos el humanismo, ¿verdad? Y la relación entre la soberanía de Dios y el humanismo, nosotros vamos a alejarnos de la palabra de Dios, independientemente sea pentecostal, sea lo que sea, ¿no? Vamos a alejarnos de la palabra de Dios cuando todo sea yo, o sea, mi necesidad primero, o sea, cuando todo sea yo, independientemente de cualquier religión, ¿verdad? Si yo salgo, ¿verdad? Si yo salgo de que Cristo sea el centro, ¿verdad? Y yo no estoy para vivir esta vida para complacerme a mí, sino para complacer a Dios, ¿verdad? Para vivir para Él en ese sentido de complacencia, de vivir para Él. Y vivir para Él, pues, es apelando a su voluntad, ¿no? Aprender a vivir conforme a su voluntad, aceptando esa soberanía de Dios dentro de todo lo que hemos hablado, de esos atributos de Él, ¿no? Entonces, cada vez que yo escapo de ahí, yo voy a salir con un disparate nuevo, como usted dice, ¿no? Yo le voy a declarar esto, a esta situación, ¿por qué? Porque esa situación me está afectando. O sea, si esa situación me afecta, entonces yo lo voy a declarar porque es para mi bienestar. O sea, no estaría mal pensar tal vez de esa manera si fuera para gloria de Dios, pero cuando es para mi bienestar, porque yo así quiero que suceda, entonces hay un peligro, no importa, sea quien sea, ¿verdad? Hay un peligro ahí. ¿Por qué? Porque yo me alejo, cada vez yo me alejo de los, como usted dice, de los designios de Dios, de lo que Dios ha designado dentro de su voluntad para que el hombre viva dentro de esos límites. Entonces cuando el humanismo está llegando, ¿verdad? Está llegando a esos límites, está alejando al hombre, sea quien sea, de lo que la palabra de Dios dice, lo está alejando de Dios, lo está alejando de Dios. Dios tiene un plan perfecto, ¿verdad? Tal vez nosotros no lo vamos a comprender en su soberanía. Él tiene un plan perfecto que así quiere que sucedan las cosas. Que yo no lo entienda, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces el humanismo viene y a través de la razón nuevamente, ¿no? Entonces viene y dice, ¿en qué te va a beneficiar esto? Hay gente que va a la iglesia porque se beneficia en ir a la iglesia. ¿Por qué se beneficia en ir a la iglesia? Porque está en un lugar seguro, no está en la cantina, no está en el bar, no está aquí, no está allá. O sea, el hombre se beneficia. Entonces, ir a la iglesia de esa manera es como un humanismo cristiano hasta cierto punto, porque la iglesia no se convierte en un centro de oración a Dios, sino que se convierte como en un club donde yo puedo sentirme bien, yo puedo buscar mi propio bienestar, yo no gasto dinero, yo no hago esto, no hago aquello otro. Entonces, nosotros nos alejamos de Dios, del plan de Dios, de su soberanía. Entonces, si nosotros queremos ver cómo la soberanía de Dios, ¿verdad?, se encuentra tal vez dentro del ser humano, yo pienso que Dios le ha dado libertad al ser humano para que... Lo ha dotado. Lo ha dotado para que él elija. No tiene el poder como tal para cambiar la situación, pero sí tiene el poder para elegir. Para reconocer. Para reconocer. Para aceptar. Y para rechazar. Sí. Buenísimo lo que dice Wilfred, porque entiendo que entonces de esa manera, por el humanismo pues cristiano, Dios solamente se convierte en el recurso para llegar a satisfacerme, un recurso. Y ya no es la gloria para Dios, sino la gloria para... Dios se convierte en la chequera que yo necesito cada vez que necesito gastar algo. Y la iglesia, un sector de la iglesia, lo ha convertido en el matadero. Sí, el matadero. O sea, y supuestamente se basan en la escritura para decir, no, Dios va a hacer esto, porque es su palabra la que lo dice. Pero aquí viene. Entonces, implícito. Que si está eso, lo que voy a pedir está dentro de la voluntad del Señor. Entonces, nosotros decimos, hermano, todo lo que usted le pida a Dios, Dios se lo va a dar porque Él está comprometido con usted. Miren, nosotros somos atrevidos. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que lo que nosotros tenemos que buscar siempre, ¿verdad? Y el problema yo considero que nosotros tenemos como predicadores y como maestros es que muchas veces utilizamos ciertos pasajes para alentar al pueblo, pero no nos damos cuenta que no lo estamos alentando, sino que
lo estamos malcriando. ¿Verdad? Lo estamos malcriando. ¿Cómo la iglesia puede detectar, verdad, si un mensaje es humanista o no es humanista? Un mensaje es humanista cuando se aparta de la unidad bíblica que existe. En la palabra de Dios existe una unidad total. Sí. No hay contradicción alguna. No que en este pasaje, ¿verdad? Yo sí puedo aplicar esto porque aquí dice, pero en otro pasaje no dice. No. La Biblia todo está en unidad y no hay una contradicción. Lo que nosotros muchas veces es que obviamos el contexto en el que fue escrito y las situaciones que hay y por eso no comprendemos ciertos pasajes. Usamos mucho aquel pasaje que dice, Dios no nos va a poner por cola, dice, sino que nos va a poner por cabeza. ¿Quién no quiere ser cabeza? ¿Cuántos quieren ser cola? En la iglesia ninguno quiere ser cola, todos queremos ser cabeza. Entonces, parece como que eso se salta de la realidad, porque entonces si nadie quiere ser cola, entonces dice, bueno, ¿quién va a ser líder y quién va a ser seguidor? Entonces comienza a ver, ¿verdad? Como una pelea por poderes, ¿verdad? Y eso no es de parte de Dios, lo que Jesús dice, ¿no? Lo que Jesús dice, si alguno quiere ser mayor, sea el servidor. Entonces, no es que esté en contradicción uno con otro, sino que hay que ver los contextos y qué fue lo que quería decir. Una hermenéutica pura, ¿verdad? Para contrarrestar esas malas interpretaciones, esas malas predicaciones, ¿verdad? Y ser más fieles a lo que la Biblia dice, ¿no? Claro. Creo que el concepto de la soberanía nos hemos alejado internamente dentro de nuestra práctica eclesiástica. Wow. Y creo que se manipula. Eclesiásticamente se manipula la soberanía de Dios. Y también se manipula lo que es a Dios mismo como persona y como un ser trascendente, un ser inmanente, omnisciente, omnipotente, un ser de santidad absoluta. Y un ser que dice la verdad y es la verdad. Entonces nosotros manipulamos eclesiásticamente, creo, manipulamos todos esos conceptos, manipulamos a Dios y lo convertimos a Dios en nuestra práctica como el que avala lo que yo como quiero. el que avala de lo que yo voy a hacer, de lo que yo le voy a pedir a Él para poder obtener un beneficio de manera personal. Y nos olvidamos, por ejemplo, que yo digo, Dios es soberano. Entonces yo humildemente puedo reconocer, Él va a actuar de acuerdo al consejo de su sabiduría, de su omnisciencia. Él va a ser suficiente. Él va a ser de acuerdo al designio de su voluntad. Si Él responde o no responde mi oración, Él sabe mejor qué me conviene y no me conviene. Y cuando, miren, en esta época de filtro que estamos, porque la gente usa filtro, ¿ok? Instagram, en todos lados usa filtro. Pero hay un filtro divino. Hay un filtro divino. Okay. Filtra la oración. Y es el Espíritu de Dios. Y Romano lo dice. ¿Verdad? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo gime por nosotros y lleva nuestra oración a la presencia de Dios. Y no la presenta la oración como nosotros la hemos hecho, sino de que la filtra de acuerdo a la voluntad del Señor. Es decir, a la soberanía de Él, a su propósito de Él, a la elección de Él, a la autoridad de Él. La purifica. Y Él va a responder esa oración. Entonces, quiere decirte que la oración del Señor es condicionada, por supuesto. Es condicionada. Y Santiago lo dice, que nosotros no sabemos pedir. Y cuando pedimos, dice Santiago, pedimos para vuestro deleite. Porque no saben pedir, dice. Humanismo cristiano. Ya, ahí está. Entonces, pero si yo le digo, Señor, mira, Señor, yo te quiero pedir que tú remueva un corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Y ese corazón de carne lo haga bajo el pacto de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y tu palabra dice, Señor, de que tú me has creado, me has hecho nuevo. Me has creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y voy a glorificar tu nombre. Sí. En esa nueva creación que ha sido la elección de Él, crearnos en Él. Para su gloria. Para su gloria. Amén.
Entonces, la soberanía de Él tiene que redundar de que nosotros lo reconozcamos como el soberano, como el omnisciente, como el todopoderoso. ¿Entiendes? Y que nosotros estamos para Él y no Él para nosotros. Así es. Él nos ha creado para su gloria. Así es. La creación misma gime para darle la gloria a Él. Si me permite utilizar su buenísima reflexión, ¿verdad? Como un trampolín para lo que uno porque hay una controversia, el humanismo trae mucha controversia, ¿no? en la mente de varios creyentes, ¿no? En estas cuestiones ministeriales que uno ya camina, no pedagógicas que caminamos, entonces uno se da cuenta, ¿no? Es fácil decir, ¿verdad? Es fácil decir, aceptar la soberanía de Dios cuando Dios nos está bendiciendo, ¿no? Es fácil. Dios me da un trabajo, gloria a Dios. Dios es soberano, ¿no? Abrir la puerta es fácil. Pero cuán difícil es aceptar la soberanía de Dios cuando las cosas no van de acuerdo a lo que nosotros pensamos que va a venir bien porque estamos sirviendo a Dios. Miren, querido pastor, seguro por lo que esto sale así, ¿no? Yo entiendo que hay, por estas cuestiones del humanismo cristiano, cuando vienen las cosas adversas, muchas veces nosotros tratamos de exonerar a Dios de ciertas circunstancias. ¿Sí o no? Tratamos de exonerarlo a Dios de ciertas circunstancias. Miren, estas expresiones. El diablo hace lo malo, Dios hace lo bueno. Esto malo no puede venir de Dios. Entonces lo tratamos de exonerar a Dios y olvidarnos de que Él es soberano sobre todo, ¿verdad? Que Él es soberano sobre todo. Y entiendo que es lógico por pensar así, por estas cosas del humanismo y de pensar de que un Dios que yo voy a la iglesia, lo adoro, lo busco, doy mi dólar poderoso, ¿no? Y después me salga con estas cosas, ¿no? Entonces hay una controversia ahí bien fuerte y hasta entiendo que es como carnal, ya, como carne viva, ¿no? Que está en carne viva cuando las cosas no están corriendo de acuerdo a esas predicaciones humanistas, ¿no? Hay controversia, ¿no? Y Job, la palabra nos dice, por ejemplo, tomando la experiencia de Job, cuando le vino todas las desgracias, él glorifica a Dios, porque él entendía que a pesar de todo lo que le estaba pasando, Dios es soberano sobre todas las circunstancias. Entendía Job la soberanía del Señor en ese entonces. Entendía. Lograba Job entender. Entendía la que podía captar. En cierta manera. Sí. En cierta manera. La captaba. La captaba, sí. En cierta manera, la captaba él. La captó, pero aprendió más acerca de Dios en el sufrimiento, sí, que antes del sufrimiento. Exacto. Pero ahí viene el punto, pues, el punto que quería abordar, pastor. El humanismo ha quitado esa vía de formación del carácter que es el sufrimiento. Porque ¿cómo nos forma el sufrimiento al Señor? ¿Cómo nos forma el carácter del Señor a la imagen de Cristo? Como usted dice, ¿no? Hemos sido creados para su gloria. Entonces, si hemos sido creados para su gloria, debemos ser cada día asemejarnos más a Cristo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos conduzca. Entonces, si uno se quiere asemejar más a Cristo, que el Espíritu Santo se conduzca en esa área, va a tener que usar esa herramienta, pues, del dolor. En la soberanía del Señor. En la soberanía del Señor. Va a usar. Exactamente. Va a usar esa herramienta del sufrimiento, la escasez, la enfermedad. Exactamente. Entonces, se ha querido exonerar a Dios de todo ese plan perfecto, soberano que Él ha creado para nosotros. Pero tal vez una pregunta, hermano Berger, que usted dice, pero ¿cómo sabes que esa persona que dice, esto es de Dios, pero esto no es de Dios? Estaba pensando en eso, ¿no? Y hablábamos la vez anterior, ¿no? Hablábamos de esto. Yo creo que nosotros tenemos confusión muchas veces en entender, digámoslo así, ¿no? Porque es verdad, lo que viene y lo que no viene de Dios, por la comprensión que nosotros tengamos de Dios. O sea, nosotros estábamos viendo los atributos de Dios y decíamos, entre más nosotros conozcamos a Dios a través de sus atributos, vamos a tener una mejor comprensión de quién Dios es y qué es lo que Dios hace y qué es lo que Dios no hace. No porque no lo pueda hacer, sino porque no es parte de su naturaleza ni de sus atributos como expresión. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros
decimos esto es de Dios y esto no es de Dios, yo tengo que tener un criterio primero de querer entender a Dios, de querer conocer a Dios, para poder yo decir esto es de Dios y esto no es de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos al humanismo y vemos la soberanía de Dios en qué es y qué no es de Dios, nosotros caemos en el error de que, como se dice, todo aquello que es negativo no es de Dios. No es de Dios. O sea, si alguien se muere, no fue parte de Dios. Si alguien se enferma, esto no es parte de Dios. Hay gente, claro, nadie quiere estar enfermo, pero hay gente que rechaza la enfermedad y dice, esto no es de Dios. O sea, y no estamos diciendo nada, no estamos diciendo tampoco viene de parte de Dios, ¿no? O sea, hay un montón de causas que puedan haber detrás, ¿verdad? Que puedan explicar tal vez eso. Pero cuando nosotros vemos la soberanía de Dios, lo que nosotros hacemos es que aceptamos que lo que pase en nuestra vida, o sea, Dios lo puede cambiar, porque en Él está el poder, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros rindamos nuestra voluntad a Él para que Él obre en eso, ¿no? Entonces, yo lo que veo en Job es eso. A Job le pasó esa situación y él entendió que Dios podía cambiar la situación, porque en cierta ocasión dice, ¿verdad? Dice, aún dice, si yo fuera al Seol, dice, yo sé que de ahí Dios me va a levantar. O sea, la muerte no era problema. Cuando nosotros vemos la soberanía de Dios desde esa perspectiva, la enfermedad no es un problema, la pérdida del trabajo no es un problema, la muerte no es un problema, o sea, nada es un problema, porque yo entiendo que Dios tiene el poder para cambiar las cosas, para cambiar la situación. Por ejemplo, un pasaje que me viene a la mente, ¿no? Es cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿verdad? Él le dice de antemano, cuando le ora al Señor, le dice, Señor, te doy gracias porque yo sé que siempre me escuchas. Amén. Mire, la soberanía de Dios tiene que ver con el control. Con control. Control absoluto de todas las cosas. Fue el concepto que dijo usted en el principio. Sí, el control, lo bueno y lo malo. Así es. Dios controla ambos aspectos de la vida. Controla lo bueno, controla lo malo. La iglesia exacerba, por ejemplo, aquella idea entre el diablo tiene el control de todas las cosas. Porque vemos siempre una pelea entre el bien y el mal. Porque nos han pintado ese cuadro cósmico, ¿no? Ese cuadro cósmico, Dios peleando, nos han pintado que Cristo está peleando con el diablo, y a veces el diablo vence a Cristo. Por eso salen esa guerra espiritual y demonios localizadores, territoriales, ¿verdad? Sí, ya. Vamos declarando, ate y desate. Entonces, y ponen en el escenario de que el diablo a veces vence y que Jesucristo es vencido por el diablo. Entonces vemos que el diablo es más poderoso y que Cristo es menos poderoso. O sea, esa tendencia pastor, antes que siga, reduccionista. Antes que siga con eso, pastor, para traer una pregunta, ¿de dónde nace esa fantasía? Pues? ¿De dónde nace? Nace de la historia, no de la historia primitiva, sino de la historia medieval, y cómo los conceptos vienen cambiando el concepto de Dios y el trato de Dios con la humanidad, cómo viene cambiando. Por ejemplo, vamos a decirle un ejemplo. ¿Dónde surge el concepto del infierno? ¿Dónde surge el concepto del infierno? ¿De dónde nace el concepto de que Satanás tiene colmillo, tiene cacho, el rojo? Gracias a Dante Alighieri. ¿Ah? A Dante Alighieri. Tenemos una mirada dantesca, pues, pero me parece que... Entonces artísticamente se ha trasladado de generación en generación, de civilización en civilización, a un poeta italiano que pintó, dijo entonces, y vienen entonces los soñadores de hoy. Vienen los señores que dicen, tuve una experiencia. Sí. El Señor me llevó, me agarró de la mano, me llevó y miré allí a personajes, allí que estaban en sufrimiento, que se desgarraba. Entonces el Señor me dijo, yo le pregunté al Señor, y Señor, ¿y esto qué significa? Y el Señor me dijo, hombre. Entonces salen con una nueva revelación. Y al final, entonces, en resumen, entonces Dios dice, dile, este es el mensaje que va a llevar allá arriba.
dile tal cosa. O sea, número uno, yo no cuestiono esa experiencia, no la juzgo esa experiencia, de manera personal no la juzgo, pero en cierta manera no tengo que creerle esa experiencia. No tengo que creerle. No se tiene que convertir como una fuente interpretativa de Dios. Ni autoritativa, mucho menos autoritativa. No hay que creer esa bobería. Esa tontería no hay que creerla. Así de manera radical. Y escriben libros todavía. Ya, y entonces el testimonio, hermano, el testimonio, YouTube está saturado de ese tipo de videos. Entonces, se va al infierno y después lo agarró y el Señor me llevó allá al cielo. Y entonces en una ocasión le dije a alguien, hermano, le dije, los hermanos de la iglesia, ¿quieren ir al cielo? Hermano, ¿qué le parece esta mañana que vamos al cielo? Me dijo, pastor, yo también quiero morir. Entonces yo le dije, pero hermano, yo deseo que se muera. Pero vamos al cielo. ¿Usted quiere ver el cielo? Bueno, pues vamos al libro de Apocalipsis. Y allí el cielo está abierto de par en par. Y se ve las actividades que se hacen en el cielo. ¿Y cuáles son las actividades que se hacen? Puro adoración, rendirse al Cordero. Digno eres, Señor. No hay nadie como tú. Digno eres de abrir los sellos, Señor. He aquí el Cordero de Dios, decía Juan. Y los ancianos tiraban sus coronas a los pies de aquel. Sí. Y lo miré refulgente. ¿Se dan cuenta, bro? Y todo es en el cielo. Y es pura adoración. Pura adoración. Entonces, esa idea, hermano, esa idea ha venido corriendo y seguirá corriendo lastimosamente. Sí. Lastimosamente. Sí. Mira, mi hermano, yo honestamente le voy a decir, Dios está en control de lo malo, de lo bueno, de lo excelente y de lo mediocre. Dios está en control de todo. Y esa es parte de su soberanía. José en el libro de Génesis es un ejemplo de ello, ¿no? Sí. De la soberanía de Dios. Sí. Él escoge. Sí. Y Dios escoge. José al final dice, lo que ustedes pensaron para mí para mal, dice, Dios lo hizo para bien. Y mire, y la gente dice, Dios no va a rechazar a nadie. ¿Cómo no? Dios rechaza. Dios rechaza. Claro. Sí. Y Dios aborrece. Sí, aborrece. El pecado. Aborrece. No, a la persona. A la persona y al pecado. Por eso. Romanos 1:18. A la persona. Claro. Dios aborreció a Esaú. Punto. Sí. Y pero mierda, no le busque explicación. Lo aborreció. Eso está dentro de su elección. Dentro de su soberanía está eso de que él aborreció. Y parte también, capítulo 1 de Romanos. El Señor elige. El orgullo del hombre, Exactamente. Exactamente. Elige abandonar al hombre cuando aquel persiste en pecar y pecar y pecar. Y Dios, en su soberanía, en su elección, abandona a aquel hombre que persiste en pecar. Y por eso es que el apóstol Juan dice, yo pido de que no oren, cuando vean ustedes un pecado de muerte, yo pido que no oren, porque esa persona ya está lista. Cuando aquella persona insiste y se ha vuelto una persona terca del corazón. El orgullo no deja ver la soberanía de Dios. No la deja ver. O sea, el orgullo no se somete, no la deja ver, pero puede ser de que Dios, dentro de su misericordia, puede ser que trate con esa persona para quebrarle el corazón, el orgullo, y traerlo a Él. Dios no tiene regla para amar. Dios no tiene regla para amar. No. Es incondicional. Sí. Es incondicional el amor de Dios. Porque si tuviera regla para amar, es decir, un ejemplo, y aquí viene el asunto, mire, aquí viene el asunto de la manipulación. Si tú te portas bien, Dios nos va a bendecir, hermano. Hermano, si tú eres obediente, Dios nos va a bendecir. Aquí está. Entonces Dios me bendice porque yo soy obediente y me estoy portando bien. Entonces Dios me está bendiciendo. Entonces cuando yo pienso así, estoy limitando completamente a Dios y le estoy poniendo una regla. Como que Dios dice, ¿sabe qué? Dios me ama porque esto ya está en regla, ya está legislado. Yo cumplo estos.
Y Dios cumple esto. Entonces, al pensar así, tú estás obligando a Dios. No, le estás quitando su soberanía. Lo supremo que Él es. Sí. La inmanencia que Él tiene. El poder absoluto que Él tiene. ¿Y quién le va a decir a Dios? A quien ama y a quien desprecia. Y esa es la parte que no queremos conocer. Por ejemplo, si usted pregunta vea bien la elección de Dios. En la vida de un hombre que fue dedicado y que fue profetizado el nacimiento. Fue profetizado el nacimiento y fue dedicado a Dios. La vida de Sansón. ¿Se acuerdan la vida de él? ¿Se acuerdan? Claro. Okay. Nazareto, un hombre, uno de los jueces de la nación de Israel. Pero Sansón tenía, como todo ser humano, tenía su flaqueza. ¿Y la flaqueza de él cuál era él? La mujer. La mujer. Era mujeriego. En fin, el hombre era mujeriego. Y sus padres eran apañadores también de los mujeriegos que eran. Aquí viene la soberanía del Señor. Lo agarran los filisteos, lo agarran a él, lo hacen miserable a él, pero al final, él le dice al Señor, Señor, que sea lo último que me hagas. Regrésame otra vez tu espíritu para matar a estos filisteos. ¿Por qué el Señor le regresó el espíritu a Sansón? Se suicida, pues. Y se suicida ahí. Y Dios lo asiste. Le asiste el suicidio. Dios lo asiste para que se suicide. Lo asiste. Por eso considero, pastor, que el primer humanista es el diablo. Lo asiste. Lo asiste para matar, para que Sansón muera. Le da la asistencia. O sea que nosotros estamos en contra de la eutanasia, pero Dios le da la medicina. Le da la medicina a Sansón para que se muera junto con los filisteos. Ahora, ¿cómo yo entiendo esto? Yo entiendo, es que él fue pecador, hermano, y él obtuvo lo que él cosechó. Él era mujeriego, hermano, y esa es parte de la consecuencia de mujeriego, la bobería que se dice. La tontería. Sí, tal cual. Y entonces, pero ahí veo yo un cuadro de la soberanía del Señor. Sí. Que Él parte de acuerdo a su propósito. A su propósito. Tal cual. Él parte de ahí, de ese propósito. David, otro mujeriego. Asesino. Intelectual, un asesino intelectual, que es peor todavía. Intelectual. Un hombre manchada la mano de sangre. Un hombre aterrador, David. Mal padre. Traicionero. Mal amigo. ¿Ya? Mercenario. Se convirtió en un mercenario. Tenía 400. Eso fue con los filisteos. Y los filisteos le pagaron. Ya. Presentó un cuadro de lo que era. Sacó espuma por la boca. Sí. Bien inteligente. Sí. El tipo. Sí. ¿Me entiendes? Pero, dice Dios. Conforme a mi corazón. Pero este hombre es conforme a mi corazón. ¿Entiendes? Es conforme a mi corazón este hombre. Y le digo a su hijo, mira, él no me lo va a hacer, pero me lo va a hacer tú. Pero yo voy a actuar contigo por amor a mi siervo David. ¿Te das cuenta el peso de la palabra del Señor? Sí. Que a nuestro juicio David no calificaba. A nuestro juicio Sansón no calificaba para que tuviera otra vez el Espíritu del Señor. Pero Dios se lo dio. ¿Y qué hablamos de Pablo? Y entonces hablamos de Pablo, pero vamos a la soberanía del Señor. La soberanía del Señor en las intervenciones de la vida cotidiana de quienes Él llamó para su servicio. Así es. En esto también, si me permite, pues, ¿verdad? Cuando hablamos del inicio de esta fantasía que el hombre tiene el control, ¿no? Creo que debemos ir al Génesis también, ¿no? Porque ahí comienza, pues, el primer acto humanista, ¿no? La revelación de la Escritura nos dice que el diablo, ¿no? Como serpiente se acerca y le dice, ¿no?
con que Dios te ha dicho, ¿no? Si come de este árbol, ¿no? ¿Verdad? Van a ser como él, ¿no? ¿Verdad? Entonces el humanista o el humanista cristiano no niega la existencia de Dios, no la niega, sino la que hace es decir que Dios no quiere que, en cierto sentido, no quiere que el bienestar completo del mismo hombre, ¿verdad? Puede ser que conceptualmente no la niega. Conceptualmente sí. No la niega, pero en la vida práctica. Exacto. Y en los tratos sí. Exactamente. Hay un divorcio. Hay un divorcio. Hay un divorcio. Por eso. Sí. Hay una desconexión. Tal cual. Porque ya se cree soberano, pues, con que Dios te ha dicho, ¿no? No te niego, pero yo soy, ¿no? El que también puedo entender, puedo justificar, puedo aplicar, puedo crear, ¿verdad? Por eso salen esas, como usted dijo, esas expresiones. Hablan de la enfermedad. Yo no entiendo cómo se puede hablar, ¿no? De la enfermedad. Hablar de las circunstancias. Yo no la entiendo tampoco. ¿No? O sea, yo no la entiendo. No la entiendo cómo es que yo voy a hablar. Se lo voy a decir la enfermedad fuera. Te reprendo en el nombre de Jesús. O ponerte a hablar con tu tumor, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Una cosa así. No entiendo eso, ¿no? Y dice él, ¿me entiende? Que todo lo que él va a hacer de acuerdo al designio de su voluntad. Él no se escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice, no se escogió. ¿A quiénes no se escogió? A todos. A todos no se escogió. ¿En qué se basó Dios? En su voluntad propia, en su soberanía. ¿Por qué escogió Dios a un mundano, a un pagano, para conformar una nación? A un idólatra lo llamó y le dijo, ven, sale de tu parentela y vete, yo te voy a enseñar. A Israel lo llamó por su soberanía. Esa fue la elección de él, ¿verdad? Aún dice Romano, ¿ve? Que el don de Dios, los dones de Dios son ¿qué? Irrevocables. ¿Y cuáles son esos dones de Dios? ¿Cuál es ese don de Dios? ¿Cuáles son esos dones de Dios? Ahí está implicado, en esa escritura está implicado la soberanía de Dios. Porque él no está hablando de dones ministeriales, ni de dones espirituales, sino que está hablando de la elección que él hizo de la nación de Israel y que es irrevocable. De manera que él no puede desechar a Israel porque es irrevocable el llamado que él le hizo a Israel. Nosotros como momento confundimos ese texto con, hermano, mire que el Dios, aunque tú te vayas al mundo, el don hermano que Dios te va a dar y te dio, hermano, Dios no te lo va a quitar. No. Es decir, que todas las actuaciones de Dios tienen que ver con el control que Él tiene sobre toda su creación, sobre todos los fenómenos de la tierra, ¿verdad? Él tiene control sobre el mundo satánico. Él tiene el control de eso. Él tiene el control sobre Satanás. Él manda a Satanás. Él tiene el control de esos ángeles caídos. Él no pasa nada desapercibido. No. Tanto en el cielo como en la tierra y bajo de la tierra. Nada pasa desapercibido si es la voluntad de Él. Él controla todo. Entonces controla lo malo y controla lo bueno. Todo controla. Él está en control de todo. Y entonces, ¿y dónde queda Satanás? Satanás es un achichicle de Dios. Es un servidor de Dios. Es un servidor de Dios. Bueno, yo lo entiendo así. Así es. Es un servidor de Dios. ¿El diablo es un servidor de Dios? Sí. Pues sí. Sí. Es un servidor de Dios. El diablo no está en el infierno porque Él lo haya creado. Es un servidor del Señor. Entonces esa lucha cósmica que nos han presentado y que Dios perdió el control y que el diablo mató a Jesús y que los judíos lo mataron y que los romanos lo mataron. No fueron ni los judíos, ni los romanos, ni Satanás. Fue la elección de Dios dentro de la unidad de la Trinidad. Hágase conforme a tu voluntad. Hágase conforme a tu voluntad. Creo que el Evangelio nos ubica, la Biblia nos ubica, ¿no? Porque nos dice bien claro, hemos sido creados
En Él y para Él. Y para Él. Y todo, y Colosenses dice. Punto. Todo lo que fue creado es para Él y por Él. Y en Él subsisten. Sí, exacto. Todas las cosas. Todo. Y todo lo que hagamos, lo hagamos como y todo lo para que hagamos, Él. Para Él. Para Él. Todo. Sí, porque por el humanismo también, por el humanismo cristiano también nosotros creemos que el servir es un lugar, en un lugar. No, hoy día por decir te toca estar en la puerta, no recibiendo a los hermanos. Y ya te levantas temprano. ¿Y a dónde vas? No, me toca servir. No, porque por el humanismo no pensamos que solamente vamos a la iglesia en la actividad, ¿no? Estoy sirviendo ahí en la puerta, estoy predicando, estoy sirviendo, estoy enseñando, estoy sirviendo. Pero según la Escritura nos dice, por la soberanía de Dios, nosotros servimos en todo lugar. En el trabajo, aquí, en todo lugar. Nuestra vida se forma ya como una liturgia, pues, ¿no? Para Dios, o sea, ya entendemos que Dios está en todo lugar, entonces toda nuestra vida es un sacrificio agradable a Él, toda nuestra vida. No servimos nosotros desde la actividad, sino entendemos que toda mi vida es un acto de servicio a Dios. Todo, exactamente. Es un acto de porque he sido creado en Él y para él. Y por Él. Y por Él, gloria a Dios. Y por Él. Buenísimo. Y por Él. Creo que nos puede servir mucho estos temas, estos conceptos. Nos pueden servir muchísimo. ¿Qué le parece si para la próxima hablamos de ¿existe libre albedrío? Para el próximo podcast, cuando usted venga. ¿Existe libre albedrío? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Existe libre albedrío? Ahí con querido hermano Wilfred, usted, cada uno su punto de vista. ¿Verdad? Gloria a Dios. Querido hermano Wilfred, ya... No, solo estaba pensando nada más, ¿verdad? Estaba pensando ahorita que estábamos hablando de la soberanía de Dios. Y hablábamos, ¿no? Si Dios comparte su soberanía con la gente, ¿no? Pensaba un momento, ¿no? A veces el hombre quiere usurpar la soberanía de Dios y quiere suplantar a Dios, ¿verdad? Y a veces el hombre se atañe a sí mismo, ¿verdad? Atributos que no le corresponden a él, ¿verdad? A veces decir, Dios me ha dado esto para que yo haga esto. Dios me dijo que dijera esto. Porque, o sea, si usted está en contra de mí, es como que estuviera en contra de Dios. ¿Verdad? Solo es de tener cuidado, ¿no? Porque esas son frases humanistas, ¿no? Porque el centro soy yo. Y manipuladoras. Y manipuladoras. Yo estoy siendo el centro de esa situación. Manipuladora. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros comprendemos la soberanía de Dios, ¿no? Lo único que nos queda es humillarnos ante Dios. Eso. Humillarnos ante Dios. Ante su soberanía. Humillarnos ante Él y decirle, Señor, aquí estoy y tú eres quien haces. Yo estoy aquí, ¿verdad? A lo que tú dispongas. Y dar gracias en lo bueno y en lo malo. Y en lo malo. En toda situación. En toda circunstancia. Como dice Romano, todas las cosas Él hace que ore para bien a aquellos que han sido llamados con un propósito por Dios. Todas las cosas Él hace que ore para bien. No entendemos por qué, porque nos absorbe el dolor, la angustia, la desesperación, ¿me entiendes? Pero Dios puede hacer que eso obre para bien. Miren, quiero darle lectura a esta escritura que está en Primera Crónica, capítulo 29, versículo 11. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén. Hoy nosotros no lo creemos así como dice el texto. Hoy somos irreverentes, manipuladores, ¿verdad? Manipuladores de Dios, suplantadores. Tomamos el nombre de Dios en vano. Dios me dijo que te dijera. Hermano, Dios me dio una palabra esta noche para usted. Así decimos. Entonces uno dice, espérate, ¿cómo estoy seguro que Dios te dio una palabra que me la dijera a mí? Oye, ¿sabes qué? No sé. Yo creo, estoy pensando de que Dios me tiene miedo a mí. O que le caigo mal. Porque no te habla. ¿Y por qué no me lo dice a mí? Si yo tengo el Espíritu Santo,
Si yo soy morada y templo del Espíritu Santo, estoy sellado y soy bautizado, entonces ¿por qué no me habla a mí? ¿Por qué tienes que usar al vecino para poderme decir, Anto, mira, estás en pecado? O la Escritura acaso no dice, la Escritura no dice esas cosas. Entonces somos manipuladores, ¿entiendes? Y hemos puesto a Dios en esos términos de que yo lo puedo manipular como una lámpara de Aladino, que nada más la sobo y ya, llamas a mí, fuego, ya, tiro el objeto, tiro el zapato, tiro el saco de vestir, y la gente, ¿me entiende? ¿Sí me entienden ustedes lo que estoy diciendo? Claro que sí. Y creo que lo que nos están mirando también. Y cae, la gente cae, y se revuelca, y la gente llega al día siguiente, llega a la semana siguiente a la iglesia, igual. Las mismas mañas, el mismo viejo mañoso, el mismo viejo vulgar, mal pensado, hablador, chismoso, murmurador. Aleluya. Gloria a Dios. No les voy a pedir disculpas a los hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo he sido yo de esta manera? ¿Cómo? Si es la reflexión, de eso se trata. De reflexión. El podcast ha sido creado, pues, doctor, usted sabe. Ha sido creado con esa intención de llevar a los oyentes, a los que ven, a propósito de una reflexión un poco más profunda. ¿No? Y hay temas como estos que no se tocan, lamentablemente, en el ambiente eclesial, ¿verdad? Y este es un pequeño espacio, ¿no? Que Dios está permitiendo en su soberanía, por alguna soberana razón, para que los que escuchen sepan de que hay cosas, ¿no? Para conocer la verdad. Exactamente. Para compartir. Para conocer la verdad, compartir la verdad. Sí, compartir la verdad. Recuerden, no tenemos la verdad. No. Muchas veces hemos sido engañados por la tradición. Hemos sido engañados por la tradición, y la tradición ha perdonado y se ha sobrepuesto a lo que la Biblia enseña, a lo que la Biblia dice. Entonces al crear la reflexión, al menos ya la gente tiene una idea dónde abocarse en la palabra de Dios para ver si es cierto o no es cierto. Así es. Y depende de cada quien si quiere vivir su vida engañado o llegando a la verdad de Cristo Jesús. Vamos a estar tocando más temas de esta naturaleza, ¿verdad? Para que ustedes sigan en ese caminar reflexivo, ¿no? Y que sea de edificación para nuestras vidas. Doctor, ¿algunas palabras finales? No solamente agradecer, una vez más agradecer la invitación, el tiempo que nos concede la audiencia, nuestros hermanos que van a escuchar este podcast, instándoles que lo compartan con otros hermanos en las congregaciones, ¿verdad? Y que, como es nuestro hermano Edgar, denle su valioso like, ¿verdad? Sí. Y el share. Y déjenos su comentario también, por favor. Y haga sus valiosos comentarios constructivos para poder mejorar este ministerio y tomar, digamos, las precauciones y las sugerencias que nos hagan llegar. Digo, no vayan a llegar porque, digo, ustedes son el equipo conductor de esto, ¿me entienden? Pero me siento honrado estar entre ustedes, como el Señor lo ha venido a ustedes proyectando, perfilando en el ministerio. Recuerdo cuando comenzamos en Esteban Camarillo, en la escuela bíblica, ¿no? Y el hermano Wilfred cansado, con las manos llenas de pintura y con el uniforme a veces. ¿Recuerda, bro? Todo es un esfuerzo en la vida. ¿Verdad? Que llegaba en la noche. Y Dios nos ha permitido. Solamente se cambiaba la camiseta. Porque daba vergüenza. La cabeza, pero el pantalón. El pantalón y los zapatos ahí. Solo de arriba se veía. Y el hermano Wilfred estaba ahí después del trabajo al Instituto Bíblico. Igual nuestro hermano Berger también. Y ahora los veo, pues, han caminado ministerialmente. El Señor lo ha levantado. Lo veo enseñando. Y me gozo, honestamente. Me entra un gozo. Gloria a Dios. La vez pasada que lo vi ahí enseñando el curso de homilética. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Me gocé. Digo, me gocé inmensamente, porque uno puso un fundamento,
uno puso una base, ¿me entiende? Y usted se está encargando, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, de edificar su edificio ministerial. ¿Verdad? Y me gozo ahí, nuestro hermano Vergas también, como el Señor lo ha venido también conociendo. Y los dos están en esa carrera del doctorado. ¿Entiendes? Pero tuvo un principio, estaba el Amarillo, el Seminario Teológico Latinoamericano, Fuller, y ahí van. ¿Y vamos al doctorado? Ahí van al doctorado. Ahí van al doctorado. Sí. Si nos promete el próximo podcast con usted, ¿verdad? Sí. Hablamos de claro. Existe la libre albedrío, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces ya está comprometido el doctor Eduardo Bando. Espero que usted se haya disfrutado, ¿no?, de la reflexión de nuestro querido doctor Eduardo y pastor Eduardo Bando, de la reflexión de nuestro querido hermano Wilfred, ¿verdad? Y que este podcast sea para su edificación, ¿no?, y su reflexión. Lo queremos mucho. Por favor, comparten el video y Dios los super archimega bendiga, ¿no? ¿Verdad? Amén. Dios les bendiga entonces. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.